Ayer les estuve contando bastante sobre la influencia que tuvo sobre mí la revista Humor, especialmente alrededor de esos tempranos años de los 80, Malvinas, la transición democrática, todo lo que vino después. Y les hablé de un libro que me encantó, que es el libro Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general de Diego Igal. Y hoy tengo la suerte de estar charlando con Diego Igal. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Nada, súper contento de poder hablar con vos. Vos sabés que me compré el libro en la Feria del Libro, en la última que se hizo que podíamos ir en persona. Sí. Me lo devoré y me encantó. Y nada, tenía muchas ganas de que charláramos un poco sobre el libraco este. Contame, nada, tu relación con la revista Humor. ¿De dónde viene el interés, el amor? Mirá, yo tengo 50 años, así que la revista Humor llegó a mí cuando tenía cerca de 15 años, más o menos, que empezaron a entrar publicaciones de ediciones de La Urraca, que era la editorial que sacaba la revista Humor, y porque digo, yo en el 78 tenía 7 años cuando sale la revista Humor. Y en mi casa no se compraba, así que ahí empezaron a entrar las publicaciones de La Urraca, entre ellas Humor, UMI, que era otra publicación de La Urraca, la revista Fierro. Y yo cuando me acerco al periodismo empecé a conocer lo que había hecho la revista Humor durante la dictadura, y muchos años después, más o menos en el 2011, fue que se me ocurrió la idea de hacer este libro, para contar lo que había sido la cocina del programa. Y bueno, creo que en el libro está más o menos contada, ¿no? Cómo Mm, fue esa cocina. total. Eh, Nada, te escuchaba y pensaba, ¿no? En todo. Yo creo que a la única que no llegué fue a la UMI porque yo era un poquito más grande. Soy apenitas más grande, tengo 2 años más. Pero bueno, ya Sí, cuando salió la UMI yo ya era medio adolescente, pero sí, la Fierro, ¿no? Y después todas las subsidiarias, Super Humor, Sex Humor, ¿no? Todas las otras que iban saliendo fueron clave. Y yo sí tuve la suerte por ahí de ver algunas cuando todavía no tenía edad para verlas, ¿no? sí, sí. Y entendía lo que entendía, ¿no? Después fui releyendo y volviendo a sacar con los años cosas ahí que eran distintas. Pe- Em, Pero vos sabés que, perdóname que te sí. interrumpa, vos sabés que pasa algo con la revista Humor que yo, que soy periodista de gráfica, no encuentro en otras publicaciones o en pocas publicaciones. Todo el mundo tiene algo para contar de la revista Humor, todo el mundo tiene alguna anécdota, algún recuerdo, algo que lo relacione con la infancia, con la adolescencia, y eso no pasa con otras publicaciones. Tal vez un poco con el gráfico, tal vez un poco con las revistas infantiles, pero digo, uno no tiene una relación afectiva con, no sé, la revista Caras o la revista Gente. Y pasa otra cosa con la revista Humor, que, bueno, para mí fue la última gran revista argentina, y para mí Ediciones del Barraca fue la última editorial grosa, y bueno, creo que lo que produjo fue un fenómeno que tiene mucho que ver con la época también, fue un fenómeno cultural que tampoco pasa con muchas publicaciones y muchos fenómenos culturales. Creo que ese es uno de los secretos de la revista Humor. Total. El humor tuvo como distintas épocas, ¿no? Como bastante marcadas. Sí, Si bien hay rasgos editoriales, ideológicos, creativos similares, pero digamos fue mutando en parte por la realidad del país también, ¿no? Claramente sí. cuando salió no podía ser una revista abiertamente política, luego sí, después... ¿Vos tenés como algún momento que es el momento, ajá, ¿no? Donde te enganchás con eso? Mirá, la revista yo creo que fue un reflejo de lo que fue el país. La revista, vos decías, no podía ser política. La revista nació como una revista de humor. Ellos, los que parieron la revista, querían hacer una revista de humor, una revista de chiste, una revista de historieta. Y lo que pasó fue, primero que los que trabajaban ahí, los que colaboraban ahí, publicaban ahí lo que no podían publicar en otros lugares. Por ejemplo, Fontana Rosa. Mm, Fontana Rosa publicaba chistes y tiras que no le dejaban publicar en Clarín. Lo sí. mismo pasaba con Cristóbal Reynoso, que es un humorista cordobés. Entonces
pasó eso, ¿no? Y pasó también que la revista fue encontrando su lugar a medida que ellos iban tanteando la censura como quien se mete, viste, a la pileta cuando va probando la temperatura del agua, y ellos fueron, digamos, viendo los intersticios por donde podían meter cosas, pero digo, no fue algo deliberado, digamos, fueron dándose cuenta sobre la marcha de lo que estaban provocando. Por ejemplo, Mona Moncalvillo se incorpora en el 79, en el segundo año de la revista. Mona Moncalvillo era la que hacía las entrevistas, sí. Entrevistas larguísimas, que ella fue la que se le ocurrió hacer entrevistas a personalidades de la cultura y de la política prohibidas. Ahí fueron las primeras entrevistas a la madre de Plaza de Mayo. Se hacía entrevistas a Italo Luder y a Raúl Alfonsín, que eran los líderes de la política, que estaban recontra prohibidos. La única entrevista que se publica acá a Joan Baez, que es una artista de canciones, como se llama, de protesta. Sí, testimonial, digamos. Sí, nadie la quiso entrevistar y en la revista Humor salió. Eran entrevistas que tenían 6, 8 páginas de extensión. Fue una idea de Mona tenía un hermano desaparecido, o sea que fue una revista que se fue convirtiendo en la publicación que fue. Después, cuando vuelve la democracia, todas las publicaciones argentinas empezaron a imitarla o empezaron a sacarle cosas. Vino el famoso Destape, que bueno, fue como un periodismo distinto. La revista ahí siente un cimbronazo, y lo que pasó también fue que la propia empresa que sacaba la revista empieza a diversificarse con estas publicaciones que mencionábamos al principio, con El Periodista, con la revista Sex Humor, la revista Fierro. Entonces fue perdiendo lectores o se fueron atomizando. Y después la relación con el alfonsinismo fue un poco que ellos sintieron que los ubicaban en un oficialismo que no era tal, porque mucha gente que trabajaba en humor fue a trabajar, a colaborar con el gobierno de Alfonsín, o trabajar en medios de medios públicos. Y después, cuando llega el menemismo, es como que busca de nuevo su cauce de tener un enemigo común. Pero lo que pasó con el menemismo es que mucha gente lo apoyaba al gobierno, no era la dictadura Menem. De hecho fue reelecto, y de hecho Menem nunca perdió una elección. Entonces la revista, lo que pasaba era que banalizaba el gobierno de Menem, pero la gente consumía el gobierno de Menem. Y la revista también fue perdiendo la frescura o la receta para hacer ese humor que la había caracterizado. Entonces pasaba, por ejemplo, que salía Mariana Nanis y Claudio Canigia en la tapa de la revista Caras, y ellos se burlaban de eso, pero era muy difícil competir con eso. Y después llega Tinelli, que fue más difícil todavía, y después llega Internet. Digamos, la revista empezó su declinar, y ya venía en picada por todo esto que te decía, cuando regresa la democracia, y en el año 99, cuando termina el gobierno de Menem, terminan cerrando por una clausura que dispone la justicia, por la quiebra, porque había muchos juicios del menemismo, muchos juicios de personalidades como Marcelo Tinelli, como Bernardo Neustadt, que le hicieron juicios ofendidos por las caricaturas que salían ahí. Y bueno, y la revista cerró en el 99, y cerró también Ediciones de la Urraca. Diego, ¿cómo encarás el trabajo con esto? Es decir, bueno, quiero hacer el libro, supongo que primero lo que hiciste fue tratar de hacerte de todos los números de la revista y leer todo, pero además después, bueno, por ejemplo, ¿con quién hablar? ¿Qué testimonios tener? Contame un poco cómo es el recorrido para llegar al libro. Mirá, fue mi primer libro. Yo nunca había escrito un libro, después hice varios más, pero ese fue mi primer libro y cometí varios errores. El primero fue, yo consulté toda la colección, la revista tiene 566 números, y mientras hacía entrevistas, y entrevistas hice demasiadas, hice más de 90 entrevistas. Digo demasiadas porque vos cuando haces una investigación, por ejemplo, investigás una reunión, y
y en una reunión hay 6 personas. Las 6 personas te van a contar 6 cosas distintas de la reunión, 6 versiones distintas. Y lo que pasó con Humor, que en Humor trabajó, en Humor y en Ediciones de la Urraca, trabajaron centenares de personas, digamos, trabajó lo mejor del periodismo y de los dibujantes e ilustradores de la Argentina en los últimos 50 o 60 años. Entonces había mucha gente que aportaba cosas chiquitas o cosas grandes, y se dispersaba un poco la investigación. Fue algo bastante caótico. El libro es bastante completo porque tanta cantidad de gente es un libro completo, digamos. Pero la revista Humor se puede contar desde muchas formas y se puede contar a partir de muchas cosas, digamos. Se podría contar, hay otro libro de una socióloga que se llama Mara Burkhardt, ella lo que habla es del humor de la revista, ¿no? Yo lo que me centré es en contar la historia, ¿no? Pero se pueden abordar, también se puede abordar el periodismo que hacía, que fue un periodismo bastante de barricada y fue un periodismo muy incisivo, que muchas veces soslaya eso, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, y nada, y estaba pensando en esto que decías de que hiciste muchas entrevistas. Supongo que en esas entrevistas además te debes haber cruzado con gente que o eran tus ídolos o los querías mucho o que siempre les quisiste preguntar algo, ¿no? Contame cuál fue alguno de esos encuentros que dijiste, la pucha, estoy hablando con... Sí, lo que pasó también es que hay mucha gente que murió, ¿no? Que estaba en la revista Humor. Mucha gente, porque el final de Humor no fue un final muy dulce, digamos, quedaron algunas deudas sin pagar, todavía se están pagando, entonces mucha gente no quería hablar, mucha gente no recordaba, por eso era importante revisar la colección, que ahora te voy a contar algo que es algo muy paradójico de la Argentina, y muchas veces era yo el que les recordaba a ellos lo que había pasado, ¿no? Por ejemplo, con esto de Malvinas, Tomás Sanz, que era el jefe de redacción de Humor, me dice que él recordaba que habían escrito algo medio chirle, medio sonso, a propósito de la invasión del desembarco en Malvinas, y bueno, él no se acordaba cuáles eran las palabras, por eso estaba... lo bueno del archivo. Pero lo que te iba a contar del archivo, es paradójico que en Argentina, que es un país que vive tan apegado a la nostalgia, los archivos son muy malos. Sí. Cuesta mucho reconstruir. A mí me pasó, yo hice un libro hace poco de La Noticia Rebelde, y es muy malo, hay muy poco material fílmico de La Noticia Rebelde, muy poco, casi todo está en YouTube, y es más difícil todavía. O sea, yo tuve que apelar a notas de la gráfica y a la memoria de los entrevistados para reconstruir lo que había sido el programa. Yo pensé que había mucho más material, pero no hay de miles de programas, no solo de La Noticia Rebelde. Sí, que se fueron, que en los mismos canales lo fueron borrando con otra cosa encima, sí. Sí, entonces yo apelé mucho al archivo papel, digamos, que es el que más ayuda en estos casos, ¿no? Por ejemplo, Scassioli mismo, que era el hacedor de Ediciones de la Urraca y el gran hacedor de Humor, había fallecido cuando yo empecé el libro. Entonces, toda la voz de él, toda la opinión, digamos, la mirada de él, la tuve que ir a buscar a los archivos papel. Pero tampoco me pasó esa cosa cholula de decir... me pasaron cosas muy graciosas, por ejemplo, buscarla a Quino, entrevistarlo, buscarlo durante meses, y que cuando me siento a hablar con él me dice, mira, yo mucho no te puedo hablar porque no colaboré nunca en Humor, y de hablar de Scassioli fue mi amigo, así que no quiero hablar de un amigo que está muerto, así que estuvimos 15 minutos, después de meses de buscarlo. Quino era un divino, pero no me podía decir que no por teléfono, ¿no? Sí. Así que... Pero de lo que vos querías hablar, finalmente no te dijo nada. No. Pero bueno, la colección ayuda mucho, tener la colección a mano ayuda mucho porque refresca la memoria, ¿no? Como te decía recién.
Sí, ¿tenés una colección propia? ¿Lograste armarte todos los números y tenerlos o te faltan? No, sabes que no. Mucha gente cree que tengo la colección y no. Lo que pasó fue algo también que muestra el estado de conservación de los archivos en la Argentina. Cuando yo hice la investigación, en la Biblioteca Nacional no estaba completa la colección de la revista, por distintos motivos, ¿no?, que no vienen al caso. Ahora sí está completa y está digitalizada, pero no se puede consultar de manera externa, sí se puede consultar en el lugar. Y bueno, fui recopilando, un amigo me prestó, tenía varios números, que eso es otra cosa que pasa, ¿no? Hay gente que la sigue teniendo en la casa, la revista. Sí, los atesora. Sí. Yo tengo, te cuento una personal, mi hermana Marcela, que afortunadamente vive en una casa muy grande, debe tener la mitad de esos números ahí en su casa, junto con los de otras revistas también, ¿no? Claro. Es mi biblioteca, es donde yo los voy a buscar, pero sí, es Sí. los extraños que nos ayudan, digamos. Sí, no, y a mí me pasó que había números que me faltaban, que por ejemplo me terminó prestando ejemplares un lector, al que yo había conocido gracias a la revista, ¿no? Un lector de los primeros años que fue fanático y con el que hablé, que es Carlos Cepa, que resultó ser colega, que ahora falleció, pero tenía un programa en una radio de San Isidro, que era fanático de la revista y que no la leí y la seguía comprando porque le daba pena dejar de comprarla, y tenía la colección completa, pero no era fácil conseguirla. En la Biblioteca del Congreso tampoco estaba completa, no sé si ahora lo estará, y bueno, eso te marca cómo se conserva y cómo se preserva la memoria acá en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Mira, ayer estaba hablando con Abel Gilbert, que es el autor del libro Voces de Malvinas, y hablábamos de esto también, ¿no? De las cosas que afortunadamente alguien, las filmó con una videocasetera y luego la subió a YouTube, y esa es la fuente que tenemos, pero que si vas a los organismos oficiales anda a encontrarlas, ¿no? Básicamente. No, ni hablar, ni hablar. Bueno, los militares arrasaron con muchos archivos antes de irse. Cuando derrocaron, por ejemplo, el gobierno de Perón en el 50 y pico, también se arrasaron con muchos archivos. Pero bueno, yo insisto, es muy paradójico que en un país donde casi se rinde culto a la nostalgia, estas cosas no se preserven. Y hay que apelar a esto, a gente que tiene cosas particulares, ¿no? Sí. Diego, todos tenemos como un acercamiento distinto a la revista, ¿no? Es decir, nos gustaba más una sección u otra, por ahí gente que viene más del periodismo, gente que viene más del humor gráfico, hay cantidad de gente que su primer acercamiento a Dolina es a través de la revista Humor. Sí. A mí personalmente me mata Grondona White, me parece como un genio, pero las páginas de Gloria fueron parte de mi educación en un montón de cosas que tenían que ver con el rock. ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, esto es lo que Humor era para mí. Bueno, yo como soy periodista y de gráfica, lo que más me gustaban eran los reportajes de Mona, ¿no? Son reportajes que incluso se publicaron hace muchos años, compilados en un libro. Después, bueno, lo de Dolina también fue, ahí nació el Ángel Gris, ¿no? En esas páginas, que fue algo yo lo cuento en el libro, que fue algo que surgió porque a Dolina no se le ocurría algo y decidió echar mano a algo de ficción que tenía por ahí, y ahí nacieron los Ángel Gris. Y después la diversidad que había en la revista Humor, que eso, vuelvo de nuevo a Cassioli, eso es mucho mérito de Cassioli. Cassioli era un tipo, un gran editor que tenía una capacidad para detectar talento muy grosa y le daba oportunidad a todos, no era un tipo egoísta, no importaba la ideología, no importaba el partido político, importaba el talento nada más. Y era un tipo que hacía unas revistas tremendas, que había hecho ya Satiricón, que fue una revista icónica del año de los 70, y después había hecho Chaupinela, que fueron todas revistas grosas de la historia del periodismo, y creo que en general la factura técnica que tenían esas revistas, creo que no, por eso decía recién, no hubo otra empresa, no hubo otra editorial
después de Ediciones de la Urraca que lo equiparara, ¿no? Ahora las revistas son muy berretas, digamos, se repiten mucho y no tienen la factura técnica ni periodística ni técnicamente que tenían esas revistas, ¿no? Y estamos hablando de una tecnología que ahora ya no se usa. Se pegaban literalmente a mano las páginas, se armaban a mano. Sí, todo esto es antes de armar todo en una Mac y mandarlo a imprimir, sí. Sí. Y además también cambió la sociedad, cambiaron los consumos culturales, cambiaron muchas cosas, pero digamos, la calidad podría ser mejor, digamos, de los medios. La Argentina tuvo una historia de medios gráficos muy rica, ¿no? Que ahora está en un declive muy importante, que da para otra charla de analizar el porqué. Pero bueno, las revistas de la Urraca fueron de una excelencia inigualable. Sí, una de las cosas que se me ocurren, Diego, también tiene que ver con la cantidad de gente que laburaba en humor, ¿no? Es decir, estaban los colaboradores, pero también ahí las aventuras, y vos lo describís bien, ¿no? Ahí en el edificio de la calle Piedras, todo lo que pasaba. Vos sabés que leyendo tu libro, yo hace 20 años que vivo a 2 cuadras de ahí, vivo en Piedras y Chile, y fue tipo, claro, era acá a 2 cuadras en esta esquina que sucedía todo, y me acuerdo ahora también de haber leído la dirección que publicaban, porque era si querías mandar correspondencia, la mandabas ahí, ¿no? Sí, pero bueno, eso era esa cantidad de gente en un mismo lugar y colaborando, y esto creo que la gente que no vio Un Número de Humor, por ahí no se acuerda, era una revista súper densa, la cantidad de contenido que tenía, ¿no? Sí, y era una revista para toda la familia, la leían todos, porque tenía contenidos de espectáculos, tenía contenido de deportes, tenía contenido de política, tenía tiras, y era la revista, que eso también es muy gracioso, mucha gente que la leía a escondidas, porque era una revista que tenía cierta osadía en algunas cosas. En algunas cosas era un poco machirula, digamos, pero era también lo que pasaba en la época, ¿no? Muy de la época. Claro, era una revista que reflejaba la época, pero tenía mucha osadía, ¿no? Cosa que los otros medios no, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Y está bueno que las nuevas generaciones sepan de todas esas cosas, ¿no? Está bueno, solo otro día recordaba lo de Malvinas, mucha gente dice muy oronda que los medios colaboraban y alentaban, y es mentira, digamos, hay medios que hicieron frente a la guerra de Malvinas y que criticaron abiertamente, y en las páginas de Revista Humor se hablaba de desaparecidos abiertamente, se hablaba de censura, se hablaba de gente prohibida, y se hablaba abiertamente, hay una revista que tenía una circulación altísima, una circulación de 100.000 ejemplares quincenales, ¿no? Que es una barbaridad. 100.000 ejemplares debe vender la revista pronto en un semestre ahora. Así que imagínense, ¿no? Una revista que la gente hacía cola en los kioscos para comprarla, imagínate eso, ¿no? Cosas que ahora no sucede, ahora te paras en tu kiosco de revistas y ves autitos, cosas para pintar, baldes, no ves revistas, sí. No hay. Sí, yo me acuerdo en la época de Más Locura, saber exactamente qué día a la noche le llegaban las revistas a los kioscos, ¿no? Poner, la revista salía a la venta el jueves, pero el miércoles a la noche le llegaba a los kioscos y te ibas a hacer cola al kiosco y la comprabas, era efectivamente así. Exactamente, sí. Exactamente. Total. Diego, te quería preguntar, recién la mencionaste y también cuando hablamos de lo de Fontana Rosa, ¿no? La revista obviamente no nace en el vacío, sino que hay revistas anteriores de las cuales se alimentó y que la influenciaron. Hablaste de Satiricón, ¿qué tan familiarizado estás con la primera Satiricón, no la que salió después? Mirá, Satiricón está contada más o menos la historia. Satiricón la hizo Casioli con Oscar Blota. Oscar Blota vive todavía. Oscar Blota era el hijo de otro Oscar Blota, homónimo, que eran dibujantes. Hicieron una revista, la sacaron en el año 72, fue una revista que rompió todo, que una revista que tenía mucho de periodismo y también mucho de tira. Y se las clausura el gobierno de Estela Martínez de Perón en el año 74, y después cuando ganan el juicio y quieren volver, viene el golpe, van a la censura, en el marzo del 76 van a la censura que funcionaba ahí en el Estado Mayor Conjunto, el edificio que está detrás de la Casa Rosada,
y le censuran el 80% del contenido, entonces dicen, bueno, con esto no podemos salir, y no salen. Fue una revista que duró 24 números, que están digitalizados, se puede buscar en un sitio que se llama Agira, en la versión, bueno, no me acuerdo qué quiere decir la sigla Agira. Y también es una revista donde por la que pasaron Fontana Rosa, Cris, Brandona White, Abrevalle Ginsburg, que hacían reportajes, Ulanowski, Mario Mactas. Fue una revista también muy importante, pero no era como la revista Humor. La revista Humor era más gráfica, más dibujada. Y después, cuando cierra la revista Satiricón, Blota se pone a hacer El Ratón de Occidente, que fue también una revista de humor e historietas, y Casioli hace durante el 75 la revista Chaupinela, que fue una revista más parecida a lo que fue la revista Humor, porque tenía mucho de nota periodística y mucho de crítica política. Le daban con un caño al gobierno de Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, que se las termina clausurando precisamente en el 75. Y bueno, la mayoría venía del palo de la publicidad, muchos laburaban en publicidad, entonces se refugian en la publicidad, pero el bichito del humor gráfico les tiraba mucho, entonces quedó ahí dando vueltas la idea de sacar una nueva revista, y cuando creyeron que toda la represión militar había amainado, salieron con Humor en junio del 78. Y bueno, cuando salieron empezaron a recibir gente que quería publicar ahí, lo que te contaba recién de que no, Fontana Rosa publicaba lo que no le dejaba Clarín, pero también iba gente, por ejemplo Miguel Red, que tenía 17 años, arrancó prácticamente ahí, digamos, y era un pibe de 17 años. Vos llegabas con tu carpetita y te recibían, y si veían que el material era bueno, publicaba, digamos, era una cosa así de directa, digamos. Y bueno, ese es el ADN, digamos, de la revista. Pero era una época que salían muchas revistas, también está la revista Mengano, está la revista Feriado Nacional, salían revistas. Sí, te quería preguntar por Tía Vicenta. Claro. Bueno, pero Tía Vicenta es anterior, Tía Vicenta es de Landru, digamos. Claro, bueno, pero me refiero que después, vos decís, no, un acercamiento mío a Fontana Rosa fue a través de Tía Vicenta también, ¿no? Es decir, se publicaba en Córdoba y muchísimo, era así de humor gráfico y nada más, ¿no? Todo me parece que te estás confundiendo con Hortensia. Hortensia, perdón, sí. Sí, Hortensia. Bueno, pero Hortensia era una revista toda de tiras y de chistes, digamos. Claro. Toda dibujada, digamos. No era una revista con contenido periodístico propiamente dicho, con notas, ¿no? Sí, una revista también, ahora se me fue el nombre ya me va a salir, del autor, del creador, pero era una revista que además reflejaba como pocas el humor cordobés, ¿no? Claro, claro que sí, pero justamente hay varios de los humoristas gráficos que después publicaban humor, yo recuerdo haberlo visto también ahí, pero sí, era un medio, de nuevo, ¿no? Una cosa que está desapareciendo, un medio no porteñocéntrico, ¿no? Que es como pedí un deseo, ¿no? Más o menos. Sí, tal cual. Y después también que es medio como contemporánea o por ahí un poquitito antes de la publicación de humor. No sé si vos viste algo de la edición argentina de la revista Mad, la que editaba Ripoll, el editor de Pelo. Claro, sí, la vi y hay cosas de Brandona White, claro, y cosas de Casioli. Hay la tapa famosa que es una parodia de Tiburón, la hace Casioli. Exactamente. Y esa revista provoca, Ripoll, que mencionaste recién, es el creador de la revista Pelo. También revista de rock argentina, que está digitalizada, se pueden consultar en la web. Un chiste que hacen sobre unos curas, que no sé no me acuerdo ahora cómo era el chiste, provoca que lo secuestren a Ripoll, y Ripoll creo que se termina yendo del país. Cosas que eran muy comunes, ¿no? En esa época, ¿no? Que por un chiste, una cosa así, te secuestraban, bueno, y por mucho menos también te secuestraban, ¿no? Sí, por supuesto.
Diego, nada, me encanta esto, no puedo más que recomendarles que busquen el libro de Diego. Contame, vos tenés el libro de La Noticia Rebelde, Sí. vendémelo un poquitito, ya que estás acá al aire. No, la Noticia Rebelde salió por el Grupo Editorial Sur en el año 2019, porque el editor, digamos, uno de los creadores, editores de ahí del Grupo Editorial Sur, era fanático del programa y me lo propuso hacer y yo, por supuesto que era fanático de la Noticia Rebelde, lo acepté, digamos. Y es un libro también que cuenta la historia del programa, que duró 4 temporadas. Cuento de dónde venían cada uno de los que estaban ahí, Ginsburg, Abrevaya, Castelo, Becerra y Nico Repeto. Cuento las 2 primeras temporadas, que es cuando están todos, después hay un quiebre, se van Ginsburg y Becerra, y el programa tiene un lento declinar hasta que en 89, con la llegada del gobierno de Menem, termina, digamos. Pero bueno, está contado un poco la cocina, lo que pude reconstruir, que de nuevo tuve que apelar a archivos de revistas, archivos gráficos, para reconstruir lo que pasaba en un programa de televisión, que está también disponible, se puede comprar, igual que de la revista Humor. Genial, buenísimo. Así que vayan corriendo ahora o hagan un clic, lo pueden comprar por internet, hay envíos a todo el país. Mira, Te lo recomiendo yo. Mi recomendación personal es, si el libro está tan bueno como el de humor, es más, ya me vinieron muchísimas ganas de leerlo yo también. El de humor no tengo más que recomendárselos. Bueno, si tienen más o menos la edad que tiene Diego, la edad que tenemos yo, están por los 50 y ustedes se acuerdan de la revista Humor, pero si son más jóvenes, por ahí también es una puerta de entrada interesante, no solo por el contenido de la revista, sino además por lo que significaba, y es medio, pensémosla como una clase de historia, casi, Tal ¿no? cual. Las 2 cosas se pueden leer como libro de historia. Excelente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gustavo, un gustazo. Buenísimo. Chao, chao.